¿qué tal? ¿Cómo están todos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé qué decir. Bueno, nuevamente tenemos a nuestro querido amigo, compañero Julio Gajardo, quien estuvo un poquito ausente por razones de, bueno, yo también, vacaciones, qué sé yo, una serie de cosas, pero no me recuerdo exactamente en qué estábamos, Julio. Me parece que estábamos hablando sobre los 50 años, naturalmente. Exactamente, sí, hablábamos de un documento que había publicado los académicos de varias universidades, diferentes especialidades o profesiones acerca de los 50 años y que ellos ponían, digamos, en primer lugar la reivindicación de la figura de Allende, el nunca más bueno, y el asunto de los derechos humanos, cosas que son, digamos, elementales. Ha corrido un poquito de agua bajo los puentes y hemos tenido, digamos, el asunto de las famosas enmiendas constitucionales que presentaron tanto Chile Vamos como el Partido Republicano, que dejaron a todo el mundo, digamos, un poco fuera del lugar, porque ya había habido un acuerdo que se había presentado con el anteproyecto de constitución y los republicanos y Chile Vamos mismo también, o sea, la derecha en su conjunto, están presentando una serie de enmiendas que nos están volviendo, digamos, bien atrás. Algunos dicen incluso, jocosamente decían, nos están volviendo a la Edad Media. Entonces, se está mezclando todo un poquito y quisiera que recomenzarnos un poco con el asunto de lo que estábamos hablando antes nos quedamos un poco en lo que fue el gobierno de Allende, eh, reivindicando, digamos, el programa de la Unidad Popular. Así es que de ahí podríamos partir, o sea, tomando, digamos, el temita y mezclándolo con lo que es la actualidad política en Chile, digamos, 50 años más tarde. eh, Parece que estuviéramos repitiendo la historia, o sea, como que no hemos aprendido mucho. Me parece bien. Entonces, recordemos un poco, bueno, el programa de la Unidad Popular fue un programa progresista, un programa con una perspectiva, digamos, más hacia los pobres, en contra de la injusticia, eh, nacionalización del cobre, el medio litro de leche, una serie de medidas que realmente son, creo que eran 40 medidas, me parece, no me recuerdo exactamente. De las 40 no me acuerdo, por supuesto, son muchas, habría que leerlas, pero sí hay toda una actitud, digamos, aceptable del pueblo y un avance popular que dejó bastante, eh, mucha alegría en el pueblo, mucha alegría a las capas sociales que estaban postergadas, eh, y eso no le gustaba a la derecha. Eso no le gustaron a los oficiales de las Fuerzas Armadas, ya que ellos tienen una concepción totalmente distinta a lo que es, lo que es la democracia, lo que es la justicia. Creo que por ahí estábamos en esa última oportunidad. Ahora, ¿qué Eh, me parece? O no me recuerdo bien, algo así era, ¿cierto? sí, 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 bueno, hablamos de varias cosas, digamos, al mismo tiempo, pero eh, lo que pasa es que la vida es así, o sea, está entretejida de cosas que oscuras y cosas más claras, y, y la vida se vive más lentamente que cuando uno hace un recuento o cuando uno hace un papel, un paper, como dicen los académicos, como que se condensa en el tiempo y como que todo fuera como instantáneo, y además que estamos viviendo en esta época de hiperconexión y la dromocracia, dicen algunos, como control del tiempo, en que todos los tenemos como que hacerlo bien en el momento. Pero eh, volviendo, digamos, un poquito a lo del gobierno de Allende, fue, por supuesto, la concreción de luchas sociales, según los historiadores, que se venían dando ya como de los años 40, digamos, de los años del 38, con la asunción de Pedro Aguirre Cerda como presidente, el primer presidente, que lamentablemente, digamos, falleció
habría que investigar a lo mejor qué fue lo que le pasó, pero nunca se han hecho ese tipo de cosas. Antes no se pensaba en el crimen político, o sea, era una cosa así como media lejana. Sin embargo, o sea, fue medio sospechoso, digamos, que el hombre muriera en ejercicio de sus funciones. Y él hizo grandes avances. Me recuerdo, digamos, anecdóticamente, mi padre en ese tiempo estaba haciendo servicio militar. Y cuando él salió del servicio militar, el gobierno le entregó a los soldados que habían hecho ya el servicio militar a la salida un terno con camisa y corbata, o sea, digamos, zapatos nuevos, en fin. Era todo un acontecimiento graduarse y salir del servicio militar. Muy reconocido, digamos, todos los que en ese tiempo hicieron, y muy agradecido de la acción del gobierno frente a ello, frente a la conscripción. Por ponerte un ejemplo, o sea, digamos, Aguirre Cerda era profesor. Y bueno, comenzaron esas luchas, empezó a articularse las clases sociales, los organismos, los sindicatos agarraron mucha fuerza, en fin, hubo todo un avance, digamos, que se fue dando así de manera continua del año 38 hasta la concreción del gobierno popular. Entonces era como la coronación de ese avance. Así que la clase popular, las clases sociales más bajas, estaban no solamente muy contentos, sino que hablaban de su gobierno. Leía, digamos, anecdóticamente también de uno que decía que, ¿qué fue? Es un antiguo ministro, ha sido diputado, yo creo, no sé si hasta senador, que decía que él recordaba un cartel a propósito de todos los problemas que tenemos actualmente, digamos, a nivel de gobierno con el presidente Boris, que un cartel, que en el tiempo de Allende había un trabajador que portaba un cartel bien modesto, pero que decía, este gobierno puede ser una cagada de gobierno, pero es mi gobierno. Entonces, la concepción de clase, o sea, se había desarrollado mucho. La gente se articulaba mucho en torno a los sindicatos, las organizaciones sociales y todo ese tipo de cosas. Entonces, para la derecha era, digamos, era como terrible el asunto. Y yo creo que para los Estados Unidos fue todavía más porque ellos, si nosotros recordamos bien, o sea, los documentos desclasificados, ellos pusieron en la época más de 10 millones de dólares. El gobierno norteamericano, no estamos hablando de compañías, porque aparte de eso, bueno, había todas las compañías que tenían su interés acá en Chile, como la Kennecott o la ITT, digamos, que tenían intereses. Entonces ellos también pusieron su parte, pero el gobierno norteamericano puso 10 millones de la época, 10 millones de dólares para derrotar al gobierno de Allende, para hacer chillar la economía, como decía Nixon. Y bueno, no importaban las consecuencias, o sea, para ellos era inadmisible un gobierno como el gobierno de la Unidad Popular. O sea, había características bien específicas en este gobierno que molestaba mucho al imperialismo. Julio, hay una cosa importante que tú tocaste, que es la educación cívica. En el fondo, no lo dijiste tal cual, pero ese entendimiento de lo que es una sociedad. Hoy día, haciendo una comparación, ya que tú la estás viviendo, yo estoy muy lejos de la realidad, pero sí, teóricamente, manejo algunos conceptos, pero ¿qué me dices tú? O sea, ya que estabas tocando justamente esa parte, que este gobierno es mío, este gobierno es nuestro, este gobierno es de nosotros. Como sea, ¿El por qué? Bueno, el asunto que ocurría, digamos, a través de estas luchas sociales que se produjeron en el siglo pasado, hasta el golpe de Estado, se remite con mucho el marxismo, con su visión de clase trabajadora, los proletarios, o sea, esto de los proletarios del mundo unido y todas esas cosas, sonaba mucho en ese tiempo. Entonces, la gente tenía una identidad social. Para los marxistas, bueno, Marx, de una manera muy simple, para él habían dos clases sociales, o sea, los que producían los trabajadores
y los dueños de los medios de producción y el lumpen proletariado que he llamado, o sea, digamos, eso que estaban descolgados de todas las cosas y que eran los más pobres y los que no contribuían de manera directa en los procesos productivos o sociales. Entonces, se había desarrollado, o sea, a pesar de que la lucha en el occidente era por imponer los principios o los métodos del Estado democrático y de las libertades y todas esas cosas. Sin embargo, la gente miraba en cierto modo con interés lo que fueron los procesos revolucionarios, principalmente en la Unión Soviética, incluso el proceso chino, más tarde, digamos, la Revolución Cubana, y se iba produciendo todo una concientización, yo no sé si ideologización también, en que la gente tenía una ubicación más precisa. Incluso durante el gobierno de la Popular hubo muchos, por ejemplo, médicos, de hecho murieron muchos médicos en el golpe de Estado, mataron muchos estudiantes de medicina, gente, digamos, que no era de las clases bajas, podríamos decir, o trabajadores industriales, manuales, campesinos, que se identificaron, digamos, con este concepto marxista de que la clase social de los que no poseen medio de producción son todos trabajadores, ¿verdad? Y eso fue muy bonito porque existía una especie de identificación. Ahora, quiero hacer mención, digamos, del excelente programa que está difundiendo con la entrevista al doctor Magasic, porque él da muchas precisiones y muchas cosas que son muy interesantes, sobre todo en este último programa, acerca de la abertura de Chile al mundo, que comenzó en tiempos de la Unión Popular también. Entonces, digamos, todas esas cosas nos enorgullecían, y aunque a veces había momentos difíciles, como fue el caso del boicot, del acaparamiento y de la escasez de cosas, la gente igual apoyaba a su gobierno, sentía, digamos, afinidad con el programa de Allende, confiaba en Allende, porque Allende también estuvo en la lucha. Desde el mismo gobierno de Pedro Aguirre Cerda, o sea, Allende ya estaba en política, entonces tenía toda una trayectoria de 20 o 30 años luchando por la justicia, por la igualdad, por el desarrollo. Fue ministro de Educación de Pedro Aguirre Cerda. Claro, entonces él tenía toda una trayectoria, entonces era una persona a la cual se adhería la gente, y además era un gran orador y un hombre muy confiado en su palabra. Entonces, todas esas cosas hacían, digamos, que el pueblo estuviera contento, orgulloso, alegre, todo se hacía, digamos, al son de la música y de la alegría. Eso es una cosa importante también, que estás tocando, la música, la cultura, cómo se comenzó a implementar y a conocer las raíces chilenas, las raíces latinoamericanas, con todo ese proceso, digamos, de educación y de cultura. ¿Te recuerdas? Bueno, increíble, y de esa manera, o sea, también vemos que la dictadura, digamos, se opone a todo ese tipo de cosas y destruye, digamos, los avances que se hicieron en el poco tiempo que el gobierno popular estuvo en el poder. O sea, desde la música hasta lo escrito por la editorial, o sea, bueno, empezaron a quemar libros, nosotros conocemos toda esa historia, y es un periodo en realidad bastante triste porque se produce en Chile, o sea, un retroceso impresionante. Lo que, si llevamos al periodo actual, o sea, en cierto sentido quiere imponer los partidos que se están vehiculando para hacer el próximo gobierno, como los republicanos o mismo Chile Vamos. Que a ellos les molesta la cultura. Bueno, parte de esta cultura occidental es dejar a la gente en la más alta ignorancia, a dar una instrucción exclusivamente de carácter, no sé, técnico, o podríamos decir
de servicio, digamos, al capital, y que las personas no tengan, digamos, el más mínimo acervo cultural. De hecho, es curioso para nosotros, o sea, cuando hablamos de los norteamericanos, porque en realidad no todos son así, pero esa crítica que hay, digamos, cuando le preguntan a un norteamericano para algún lugar del mundo, ellos sí piensan que está en Estados Unidos, o sea, para ellos no existe otro mundo que los Estados Unidos de América. No conocen al sur del río Bravo ni otras condiciones. Y yo te diré que aquí en Chile, digamos, pasado un poco lo mismo, o sea, hasta no hace mucho tiempo, un ministro de salud se enteró de que existían poblaciones, campamentos y gente que vivía en muy malas condiciones en Chile. Y él dijo en una entrevista que él no sabía que eso pasaba en Chile. Él no sabía. O sea, era ministro de salud, pero no sabía las condiciones en que vivía su pueblo. Eh, bueno, de eso, de la Unidad Popular, como te digo yo admiro el trabajo de Magazine en el sentido de las precisiones de historiador y seguro invito, digamos, a los que nos estén escuchando que puedan seguirlo porque está interesantísimo. Es académico, pero se explica bien y es bien accesible, digamos, para mucha gente su, su diserciones, no, ¿cómo se dice? Sus diserciones. O Exposiciones. exposiciones, sí. Ya lleva 3 intervenciones con respecto a su libro, a su obra que está escribiendo. Ahora son 8 Claro, tomos. Eh, claro. Con mucho detalle y con mucha precisión, además. ¿No? Increíble. Pero bueno, en esta ocasión acá nosotros hablamos de un punto de vista un poquito más popular, digamos, bajo una mirada más sociológica y más subjetiva también, en que no precisamos cosas, pero ponemos en evidencia, ¿verdad?, lo que son los sentimientos y lo que son las emociones que la gente vivió durante ese periodo. Ahora, ¿por qué le molestaba tanto a los norteamericanos? La abertura de Chile, o sea, que hay, como dice Magazine, que llegó a ser también parte de los 77 o del líder, digamos, entre los países, y era una vía de desarrollo diferente. O sea, eso que el socialismo haya llegado por vía democrática era increíble para todo el mundo, o sea, contra los principios marxistas incluso, de que la conquista del poder tenía que ser solamente por el uso de las armas. Así es que se tornaba, digamos, un asunto peligroso. Había que hacerlo. Y de hecho, solamente si se miraba el programa de Allende, que era muy similar al programa de Tomic en ese tiempo, eh, tiene que haber habido informes, y de hecho lo dice algo los artículos que se han ido conociendo, digamos, de los informes de la CIA y de los informadores que tenían, digamos, los norteamericanos en Chile, iban siguiendo muy de cerca el proceso político chileno y tenemos que recordar, o sea, digamos, con mucha tristeza, de que antes que asumiera el gobierno ya habían decidido ellos que ese gobierno no podía asumir en primer lugar y que si asumía había que dar un golpe de Estado. Entonces, no hay, digamos, ninguna duda que la injerencia norteamericana fue vital en la concreción del golpe de Estado, con la colaboración, digamos, de las Fuerzas Armadas y como decía, ¿cómo llamó el mismo Piñera? O sea, los cómplices pasivos. Estos cómplices pasivos que algunos no eran tan pasivos porque participaron incluso con las patrullas, algunos, digamos, denunciando y ayudando a cazar o a capturar, digamos, personas que pensaban de manera diferente para someterlas a sus procesos, digamos, que eran verdaderas aberraciones de justicia. Así que, partiendo de ahí, no sé si a mí me gustaría, digamos, que pudiéramos continuar haciendo también un pequeño paralelo entre esa época y la que estamos viviendo actualmente, con la diferencia de que hemos tenido la influencia de primero los 17 años de dictadura y después un poco, digamos, la incapacidad del pueblo de recomponerse socialmente
y de los partidos políticos de izquierda o que se sitúan un poco a la izquierda o socialdemócratas, podríamos decir, de combatir o de desterrar los bastiones que impuso la dictadura para que el modelo no fuera cambiado. O sea, en esto fue muy inteligente Guzmán, ¿verdad? El conceptor de la Constitución de 1980. Así es que existe un cierto paralelismo, digamos, en los procesos. No es Boric, no es Allende, no tiene la experiencia, no tiene el ojo, digamos, crítico que tenía Allende, el don de la palabra que también lo caracterizaba. Pero hay cosas, digamos, que el pueblo ha reconocido en él y que continuó apoyándolo. Él tiene una base bien sólida, quizás de un 30% a un 40% de apoyo, a pesar de los errores que se han cometido y de lo complejo, digamos, que es gobernar un Estado que se construyó sobre bases neoliberales, porque yo creo que la raíz de todos los males está en su origen, o sea, que es un gobierno, que es un Estado que se construye a partir del desmantelamiento del Estado anterior, ¿verdad? Desde el hecho, digamos, de haber cerrado o entregado gran patrimonio del Estado a privados y de las políticas que el Estado, el Estado la dictadura militar fue estableciendo en el Estado, condicionándolo a un método de trabajo en el cual se presta, se construyó en favor de eso, o sea, de que el Estado sirva a los intereses de los amigos, de los que están en el poder. Y bueno, ahora estamos viendo las consecuencias, o sea, se está abriendo, digamos, otra caja de Pandora con todo esto de las fundaciones, que según algunos son muy útiles y que le convienen mucho al capital, porque tú puedes hacer trabajo o cosas, digamos, que tienes que hacer, sobre todo en el aspecto social, a un costo muy inferior al que se debiera pagar lo que son los servicios, sea en el aspecto, digamos, de la habitación, de salud, incluso en el aspecto educacional, o sea, con los famosos colegios subvencionados o bien incluso la educación pública municipalizada. Entonces, están dadas las bases o se implantaron las bases para que llegáramos a lo que estamos hoy día. Cuando se quieren hacer cambios profundos o cambios que pudieran favorecer a las clases desposeídas, se ha tenido que ir avanzando muy lentamente. Y a pesar de eso, o sea, digamos, algunos indicadores indican cosas positivas, a pesar de las dificultades. El nuevo proceso constitucional que se estableció con un marco muy rígido, muy bien establecido, los que son mayoría y que pueden hacer cambios radicales al proyecto original, están tratando de reimponer cuestiones que son más arcaicas que fue la Constitución de 1980. Entonces es un tremendo peligro, un tremendo retroceso, y va a ser difícil convivir, digamos, con eso. De hecho, ya muchos están pensando en que hay que rechazar la Constitución esta nueva que se está proponiendo y por último quedarse con la de 1980, que es mala, pero que se ha ido de a poco reformando. Es decir, que como que Pinochet resucita frente a esto. En cierto modo sí, o sea, con mi esposa estamos siguiendo, porque no estábamos aquí en Chile cuando se exhibió Los 80, que fue una teleserie que se hizo, una teleserie semi-histórica, o sea, digamos, tiene mezcla de las dos cosas, que es muy, muy bueno, se encuentra en YouTube, pues la gente lo puede ver, lo puede seguir. Se habla del tiempo de la dictadura, bueno, fue en fin, como reconstituye un tiempo entre los 82, más o menos 83, y los 90. Entonces,
se ve, digamos, la vida de una familia de clase media con muchas dificultades y al mismo tiempo las acciones de la DINA o de la CNI en ese tiempo, porque ya era más la CNI, era la CNI, en su accionar de silenciar a los opositores al Estado, o sea, y sobre todo las persecuciones que se dan al frente, ¿cómo se llamaba? Patriótico Manuel Rodríguez. Así es que es bien interesante y, ¿A y a qué se debe, Julio? Es interesante, ojalá que podamos ver, nos quedan 10 minutos, por lo tanto, ojalá que podamos ver. Yo voy a tratar de ver esa película que estás recomendando en mira, YouTube. es muy larga, pero te quiero solamente destacar que traté de filmar, pero no alcancé y te tenía que hablar, se me enredó se me enredó la tecnología en el televisor para haber grabado una pequeña parte. ¿Te recuerdas el caso de Gollado, cuando los ¿Sí? carabineros matan, digamos, a 3 dirigentes de izquierda, luchadores sociales? Bueno, hacen una entrevista en la Tucapel televisión, porque Jiménez y no me claro, recuerdo. sí, Parada y otro. Bueno, el asunto que ocurre es que hacen varias entrevistas, pero entre esas entrevistas, entrevistan ¿cómo le decíamos nosotros? Porque me da vergüenza llamarlo Almirante Merino, pero le tienen su nombre, Botella, no me recuerdo, porque era muy bueno para el trago, pero lo entrevistan a él, pues y él fue siempre muy... Eh, introdujo el término humanoide, tenía los martes de Merino, en los martes de Merino, introdujo el término humanoide, que es un término, fíjate que es muy interesante esto, porque Merino estuvo en la Segunda Guerra Mundial, en un buque embarcado, digamos, combatiendo con los americanos contra el eje. La cosa es que este Merino, eh, cuando inventa el término humanoide, estaba empleando algo que se usa mucho en la guerra, para luchar contra una persona, contra un enemigo, lo primero que hay que hacer es deshumanizarlo. ¿Entiendes? O sea, para poder tener la moral para combatirlo, entonces esa persona no es humana, no tiene derecho a la vida, no se le respeta, no se le tiene ninguna consideración. Y eso es lo que hace Merino cuando trata a los de la oposición como humanoides durante la dictadura. Pero lo que te quería contar era, mira, había en la entrevista que él hace, a propósito del caso de Gollado, y le dicen ellos, entonces le preguntan, ¿y usted qué piensa, señor almirante, de esto, digamos, de que en Carabineros haya ocurrido esto, que los carabineros hayan... Porque inmediatamente echan como a 14 carabineros de baja graduación, como si hubieran sido ellos los que tomaron la decisión, pero sabemos que las decisiones venían de más arriba. El asunto es que al preguntarle, entonces él dice, bueno, dice, mire, lo parafraseo porque no me recuerdo, digamos, exactamente, pero los carabineros son una institución de más o menos 40.000 hombres, dice. Y es muy lógico que dentro de una institución tan grande haya 4 o 5 manzanas podridas, quiso decir algo así, que hayan cometido, digamos, algún crimen, alguna cosa, y eso se saca y se soluciona el problema, pero la institución sigue igual. Entonces les dice, también yo en mi tiempo antes del golpe, también tuve en la Marina 4 o 5 buques en que aparecieron 4 o 5 marineros que querían, digamos, tomarse la escuadra y que querían bombardear el paraíso y terminar, digamos, con toda la gente. O sea, fue realmente una cuestión que me dejó así como estupefacto, que él haya hecho, o sea, digamos, el paralelo entre el caso, digamos, de los degollados y de los marineros que querían poco menos que acabar, digamos, con Valparaíso si se tomaban la escuadra. Una tergiversación de la historia, digamos, pero que él lo puso muy claro en su libro. Entonces, mira, eso debe estar entre el capítulo de la primera temporada de los 80, porque así lo encuentras tú en YouTube, entre los capítulos más o menos 24 y 27, no me recuerdo exactamente cuál es el capítulo, porque no tomé nota de eso, ya estábamos metidos en el asunto y no lo vi, pero me fue muy, muy
llamativa, digamos, porque le hacen la entrevista y muestra la televisión, o sea, no es un montaje, no es nada, es él hablando, o sea, tomado, digamos, de los archivos de la época. Entonces, Claro. eh, Volviendo un poco a eso, justamente esta situación que se está dando ahora, si se vuelven a a la constitución anterior, ¿a qué se debe todo este fenómeno? En el año 2019 hay todo un avance del pueblo, hay toda digamos, una claro, fuerza que repercutió en todo el mundo, o sea, todo el mundo claro, inclusive contagió a muchos lugares. Bueno, claro. después vino la pandemia, hubo pasividad, vienen nuevamente vienen elecciones, votan por un lado, después votan esos mismos, votan por otro. Hay cambios, o sea, no hay hoy día, la educación cívica hoy día no es, o ideológicamente, no sé, ¿cuál es ese fenómeno? Cuenta. Bueno, la educación cívica es cero y la desinformación una cosa, digamos, que es terrible, el fake news y todo ese tipo de cosas que se usaron, digamos, durante el asunto, digamos, de la Constitución. Es verdad, se cometieron algunos errores y se exacerbaron, digamos, muchas cosas en el proceso constitucional, en el inicio, en el primero, ¿entiendes? Eh, Porque, bueno, 80% de la población votó a favor cuando el voto era voluntario para renovar la constitución, para hacer una nueva constitución. Enseguida después, cuando se eligen los concejales, se eligió con un método muy extraño porque se aprobaron listas independientes y un montón de cosas. Entonces apareció la lista del pueblo, aparecieron, digamos, conexiones populares y la gente votó y eligió concejales, digamos, para la constitución de la época. De constitución, ¿cómo le podríamos llamar? No me recuerdo cómo se llamaban, consejeros, constitucionalistas, algo así. La cuestión es que los tipos se situaron, digamos, como muy a la izquierda y muy revanchistas frente a la derecha, lo que hizo que la propaganda de la derecha exacerbara, digamos, todas las cosas desde un principio. Aparte que le hicieron la guerra al proceso constitucional, porque cuando se fueron a instalar no tenían nada, o sea, fue una cuestión bien paradójica. La cuestión es que la campaña que se hizo en contra del proyecto constitucional, que era muy innovador y que era, digamos, muy de avanzada, fue terrible. O sea, yo te diré que no se escatimaron medios, como en el tiempo de Nixon, para que la gente votara en contra. Además, que se obligó, digamos, a todo el mundo a ir a votar. Entonces votaron un montón de gente que no están ni ahí, y entre esos que no están ni ahí está la gente que dice yo no soy político, pero prefiero votar por la derecha porque por último tienen plata y no van a robar tanto. O sea, es la idea que tienen algunos. Mm. Así que por eso es que se da esta alta votación en contra del proceso, que fue un golpe muy duro para el gobierno que apoyaba el proceso constitucional, el gobierno de Boris, y para rematar todo, cuando se elige en el nuevo proceso constitucional los nuevos consejeros, más del 20% de la población se abstiene, algo del 30% de la población no vota, vota en blanco, que sé todo el asunto. Entonces, con el otro 70%, que son como los que siempre votan, ellos fueron los que pusieron el voto en el lado, digamos, de la derecha, que son, digamos, más fieles, digamos, al voto que la gente de izquierda, o los que más van a votar. Entonces eligen mayoría en el plano constitucional. Es una mayoría relativa, o sea, yo no pienso que refleja exactamente el pensamiento político de toda la gente. Ya. Sencillamente Mm. que se dio, digamos, una lucha feroz en el plano comunicacional, en tanto en los medios que posee de toda la televisión que está en manos de la derecha, cerraron un programa muy bueno que había en la red que criticaba, digamos, cosas, digamos, bien profundas, un muy buen programa. Al final lo cerraron, sacaron de ahí y mandaron al periodista, digamos, a hacer farándula, y que era el único canal, digamos, que hacía un programa más o menos interesante. Entonces se queda solamente, se acabó el tiempo, la derecha. Y al quedarse toda la derecha, bueno, mueven la opinión pública, digamos, en un sentido o en otro, especialmente los que no tienen Sí. idea en el plano político. Nos quedan segundos, Julio.
Bueno, para despedirnos de la gente, agradecerle, digamos, la sintonía, que escuchen a Magazine para que confirmen, digamos, muchas de las cosas que nosotros hablamos de manera coloquial, en lenguaje Más común, popular, más popular. popular, y que vean, digamos, que la historia no solo reivindica a Salvador Allende, sino a su gobierno, y que estamos entrando en un proceso bien oscuro. Esperamos, digamos, que las elecciones que se van a hacer en diciembre puedan aclarar un poco, porque yo creo que si sigue como va el asunto, la constitución que están proponiendo a la derecha se va a rechazar y va a ser un golpe duro para los republicanos que se quieren candidatar para presidente. Hasta pronto, Jorge. Perdón, Julio.